Hola chicos, bienvenidos a este módulo de PASEM, donde vamos a hablar de uno de los temas más interesantes e importantes de la clase de PASEM, las entrevistas de trabajo. Para poder empezar con la clase, les quiero presentar todos los temas que vamos a tratar el día de hoy, en esta corta sesión informativa, en esta charla. ¿Quién está dando esta charla? Les voy a hablar un poco de mí y por qué estoy aquí hoy hablando de este tema. Importancia de las entrevistas en un proceso de selección. ¿A quién le debería importar este proceso? ¿Por qué existe? ¿Por qué se creó? Los tipos de entrevista que existen y por qué es importante que ustedes estén conscientes de todos los tipos de entrevista que les pueden llegar a hacer cuando estén empezando a buscar trabajo. ¿Y qué debemos hacer antes de una entrevista, durante la entrevista y después de una entrevista de trabajo? Porque hay pasos muy importantes y muy distintos que se deben hacer en cada fase, en cada etapa de este proceso de selección. Tips generales de qué se puede hacer para sobresalir como candidatos, no solamente ser uno más del montón. Justamente nos estamos todos graduando de la universidad más importante, una de las mejores universidades del Ecuador, y debemos representarla con la frente muy en alto, es decir, hacerle quedar muy bien a la Universidad San Francisco de Quito, y obviamente ustedes también tienen que quedar bien y queremos que queden súper bien. Queremos que consigan ese trabajo que ustedes tanto sueñan tener, y ya sea aquí en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde quiera que ustedes quieran apuntar a tener un trabajo, necesitamos que estén súper conscientes de que el entender la importancia de una buena entrevista es clave para poder sobresalir en el campo laboral y que te puedan elegir a ti sobre cualquier otro candidato. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Y aquí es donde pueden ver la agenda de la que les estaba comentando. Denme un segundito, solo voy a expandir mi pantalla. Listo. Entonces, como les comentaba, quién está dando esta charla, importancia, tipos de entrevistas, qué hacer, tips generales y por qué es importante la práctica dentro de este proceso o este reto que tenemos de las entrevistas laborales. Listo, para contarles un poco más acerca de mí, yo soy alumni de la USFQ. Yo, de hecho, fui al COCOA, estudié diseño comunicacional, luego emprendí en una consultora de marketing digital, luego obtuve mi maestría en negocios, un MBA, con un minor en coaching e inteligencia emocional en Barcelona, y ahora soy profesora del CADE, por ahora de las materias de liderazgo y marketing digital, pero esto cambia cada semestre, y también soy coordinadora de PASEM. La experiencia que tengo en procesos de selección y por qué yo decidí dar esta clase digamos, dejarla como un módulo permanente de PASEM es porque yo he pasado por muchas entrevistas, muchos procesos de selección, los cuales me han dado este conocimiento de cómo en verdad superar estos procesos exitosamente y obtener ese trabajo que tanto queremos. A ciencia cierta y con mucho orgullo les puedo decir que yo he sido capaz de llegar a la entrevista y de conseguir casi todos los trabajos para los que me han entrevistado. Raro ha sido el trabajo que no me han dado, y es porque he seguido estas claves y estos pasos que les voy a explicar, que son, digamos, buenas prácticas que pueden ensayar desde ya. Y no necesariamente, por más raro que suene, puede que ustedes sean el candidato idóneo, pero si ustedes actúan y creen que son el candidato idóneo, definitivamente van a ser el candidato idóneo para la persona que está entrevistándolos. Entonces, la confianza es, como vamos a ver en esta clase, la parte más importante de todo este proceso. Aquí están todas las experiencias que he tenido en procesos de selección, tanto en Ecuador como en Estados Unidos. He logrado entrar a empresas extremadamente competitivas en Boston, en la industria de tecnología, que es ahora la industria más competitiva de Estados Unidos, y en Nueva York, que también es uno de los campos y las ciudades más competitivas del mundo. Entonces, espero que les sirva muchísimo todos los tips, todo lo que vamos a conversar en esta clase y que lo puedan aplicar en su vida también. ¿Por qué son importantes las entrevistas de trabajo? Es una pregunta que capaz se han hecho, y no solamente hay que pensar en esta pregunta de parte del reclutador, porque nosotros siempre pensamos, es un proceso que me están haciendo porque me quieren examinar, me quieren filtrar,
quieren evaluarme, pero no necesariamente. Algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta como candidatos es que nosotros también estamos en nuestro derecho de evaluar a la empresa. Si la empresa no nos late, no nos gusta, mientras nos están haciendo el proceso, también podemos decidir no tomar el trabajo. Y eso especialmente llega a pasar cuando ya estamos en un cargo mucho más alto, digamos, en nuestra carrera profesional y ya podemos decidir estas cosas. Ya estamos estables en un trabajo y nos están reclutando en otro lugar y decimos, no, muchas gracias, me quedo en la empresa en la que estoy estable, no necesito nada más. O puede darse el efecto opuesto. Puede ser que simplemente por el proceso de selección por el que atravesaste como candidato, te fascinó la empresa, te encantó la cultura, te gustaron los jefes, te gustó el rol y dejaste tu trabajo actual. O estabas desempleado y decidiste tomar este trabajo porque te gustó todo lo que viste. Entonces, quiero que piensen siempre en eso. No es solamente la empresa la que les está evaluando, sino ustedes también a la empresa. Ahora, hablando de tipos de entrevistas, más que nada quiero contarles quiénes son las personas que les pueden llegar a entrevistar. Lo más común es que empecemos con el reclutador, digamos, la persona de recursos humanos, que siempre nos llama para hacer ese primer filtro, efectivamente. Luego es posible que conozcamos a nuestro jefe directo y próximamente nuestros colegas que igual nos sigan entrevistando. Esto es más común también en Estados Unidos, que los colegas quieren también ver qué tal vas a trabajar con ellos y qué tan bueno eres para el rol, ya que ellos están en el rol, no son el jefe. Entonces, esa puede ser una entrevista un poco más relajada, más que el filtro uno y 2. El 3 ya puede ser que estás un poco más tranquilo en el proceso y ya están como viendo, ok, en verdad evaluemos si es un buen candidato. Otro tema a tomar en cuenta muy importante es que mientras más avanzas en el proceso, más les gustas como candidato. Entonces, el hecho de que te sigan entrevistando, 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 así sean meses y filtros de filtros de filtros, 15 filtros, 20 filtros en multinacionales, es una buena señal. No es motivo para estar nervioso, no es motivo para estar preocupado, más bien es la mejor señal que te digan, tienes otra entrevista, porque ellos están invirtiendo su tiempo en ti y eso ya es algo positivo, tanto para ti como experiencia y para ellos para llegar a conocerte. Es decir, vales la pena. No eres alguien que simplemente dijeron, bueno, dos entrevistas y no lo vamos a contratar. Y luego llegan los otros tipos de entrevista donde tienes un uno a uno, solo una persona, o las grupales, donde puede ser justamente toda esta gente que está aquí. Puede estar una persona de recursos humanos, el jefe directo, un colega, em, incluso el jefe, tu jefe con el que nunca vas a interactuar, pero igual quiere estar ahí. Entonces, para todas estas cosas nos tenemos que preparar. Ahora, ¿cuáles serían los diferentes canales? Tenemos en persona, que en mi opinión es algo que ha bajado muchísimo después de la pandemia, especialmente si quieres trabajar en otros países, es muy común que todos los procesos sean netamente por Zoom y que tú no llegues a ver a tu jefe en persona hasta que te contraten. A mí me pasó eso. Yo estaba trabajando en Estados Unidos y el momento en el que ya me contrataron fue la primera vez que yo pude ver a las personas, digamos, en carne y hueso. Entonces, a mí me ha empezado a gustar mucho la entrevista virtual por el simple hecho de que estoy en el confort de mi casa, tengo todo el tiempo del mundo, no voy a llegar tarde. También estoy tranquila, es mi espacio, no estoy fuera de mi zona de confort. Y porque tengo la ventaja de tener una pantalla enfrente a mí, que eso en una entrevista normal no lo tendría, o incluso una hoja con notas. Entonces, esas son cosas que uno tiene que pensar y considerar la ventaja competitiva que tienes de que al momento de que sea en persona tú estás ahí y no puedes hacer nada, estás ahí parado y te están viendo y no puedes, digamos, tener ninguna guía. Pero cuando estás virtual, tú sí puedes tener muchas cosas en tu pantalla, como tu CV, el rol, la página web de la empresa, el LinkedIn de tu reclutador o de tu jefe. Y puedes estar así como yo ahora, estoy viéndolos ustedes y ahora estoy viendo la presentación, pero es algo, digamos, fluido, que no se nota muy forzado donde estoy todo el tiempo viendo otra pantalla y quizás súper desenfocada de la entrevista. Entonces, en verdad, la entrevista virtual para mí sí tiene muchas ventajas y la física también es buena para formar esa relación de ser humano a ser humano, que es muy duro hacer eso por Zoom. Entonces sí tiene una ventaja también la entrevista física porque te llegan a conocer y pueden empatizar digamos, conectar más contigo, más de lo que harían en un escenario virtual.
Pero como les digo, en muchas situaciones no hay opción y cada vez son más comunes las entrevistas virtuales. Listo. Quiero que se tomen un tiempo para leer esta diapositiva. Y para los que ya estuvieron en procesos de entrevista, quisiera que piensen si en algún punto ya hicieron esto o alguno de estos pasos. ¿Ok? Entonces, vamos en orden. Investigar a la empresa es un paso sumamente importante porque aquí nosotros vamos a entender a dónde estamos aplicando. Lo peor que puede hacer un candidato en una entrevista laboral es no saber a qué y a dónde está aplicando. No puedes solamente ir porque necesitas trabajo, sino en verdad tiene que darte mucha, mucha emoción y pasión el lugar donde tú quieres trabajar y específicamente el rol al que estás aplicando. Entonces, es sumamente importante que estemos bastante conscientes de estas dos digamos, entidades digamos, factores antes de ir a la entrevista. Actualiza y modifica tu CV según el rol. Es importante que el CV esté cambiado. Esto no está mal, esto no es ilegal, esto más bien es positivo porque se nota que te tomaste el tiempo de leer el rol y adaptar todas las experiencias que has tenido laboralmente al rol al que estás aplicando. Entonces, si estás aplicando algo de project management, es bueno que menciones todo lo que has hecho en project management. No significa que tienes que eliminar ciertas experiencias de trabajo, pero sí mencionar las ocasiones donde tú cumpliste con funciones muy parecidas. O sea, solo lo que hiciste en project management en este rol. Luego digamos que te quieres cambiar a educación. Bueno, es posible que hayas tenido algo de project management, pero ¿qué hiciste dentro de educación con project management? Ahí es importante mencionar, ok, sí hice un proyecto relacionado a educación, voy a mencionar eso. A eso nos referimos cuando decimos modifica tu CV. No debes inventarte cosas o alterar la información tremendamente donde se note que hay alguna desfase entre tu CV y tu LinkedIn, porque lo que sí no deberías cambiar tan a menudo es el LinkedIn. El LinkedIn sí es algo que se debe quedar ahí virtual y digamos, ante los ojos de todo el mundo y no tiene que cambiar tan constantemente. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta que haya relevancia y concordancia con tu LinkedIn. Prepárate para cualquiera de las preguntas clásicas. Tenemos todo un banco de preguntas en esta diapositiva, en este link. Y la clásica es cuáles son tus fortalezas y debilidades. Si te quedas frío y en ese punto te pones a pensar, no vas a quedar tan bien. Entonces, si tú ya preparas esto antes de ir a la entrevista, te va a salir mucho mejor esa respuesta. También prepara tú preguntas. ¿Qué le quiero preguntar yo a la empresa? No, no solamente que digamos mi sueño de mi vida es trabajar en Coca-Cola. Ok, pero luego Coca-Cola te dice, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Digamos que tú estás en algún proceso ya sumamente avanzado en el filtro número 14 y dices, en verdad, em, ¿por qué debo yo trabajar aquí? ¿Qué beneficios tienen ustedes para mí? ¿Me gano o no bonos en base a mis ventas? Cosas que digan, ok, esta persona está muy interesada, es muy inteligente y sabe de lo que se trata el rol y también nos reta a nosotros como empleadores también, porque ¿qué pasa? Los empleadores, los reclutadores tienen tantas opciones, tienen 40, 50, 100, 1000 opciones muchas veces, y tú solo eres uno más. Pero el momento en el que tú haces una buena pregunta, ya dejas de ser uno más. Tú empiezas a ser una persona muy destacada y alguien del quien se van a acordar. Entonces, por eso es tan importante hacer preguntas que les deje a los reclutadores como, wow, esta persona sabe de lo que habla y nos está dando buenas ideas ya en el proceso de selección, nos da valor. No es cuestión de guardarte todo tu talento hasta que te elijan y ahí voy a mostrarles lo bueno que soy. No, tú tienes que mostrar lo bueno que eres desde el primer segundo de la primera entrevista hasta el último segundo de la última entrevista. No tienes que bajar el nivel de energía, porque si hay una inconsistencia, ahí van a decir, esta persona solo le fue bien en los primeros dos filtros y no en los siguientes 10. Así que sí, es un proceso desgastante, es un proceso largo, pero es un proceso de perseverancia, mucha perseverancia. ¿Ok? Usa LinkedIn para agregar a tus entrevistadores. Es muy positivo que alguien te agregue a LinkedIn antes de conocerlo si lo vas a entrevistar, porque notas que esa persona está haciendo un esfuerzo por contactarse contigo, por conocerte.
por ser parte de tu red de contactos y también saludarte como, hola, qué gusto. Yo sé que nos vamos a conocer el día lunes, pero solo quería conectarme contigo por esta red antes de nuestra entrevista. Qué chévere, qué bueno. Este candidato está mucho más pendiente que los otros candidatos, quizás. Y muy importante, la clásica pregunta, cuéntame de ti. Y en Estados Unidos específicamente, tell me about yourself. Es muy importante saber quién soy yo, cómo voy a venderme. Y no es cuéntame de ti, bueno, yo vivo en Cumbayá, tengo 20 años. No, esa es dame un pitch tuyo, corto, donde me expliques por qué te tengo que contratar, qué te hace tan genial, quién eres, por qué eres único. A eso se refieren con tell me about yourself. Yo soy egresada de esto, formé parte del Business Owner Society, me invento, hablo tantos idiomas, he viajado a X países por X motivos de competencias, en un punto llegué a la ronda final y ahora me estoy adentrando más en el mundo de project management porque me interesa mucho y estoy trabajando con tantos clientes en mi consultoría. Ese tipo de respuestas son las que quiere recursos humanos o tu jefe directo donde dice, cuéntame más de ti. Ahora lean esta segunda diapositiva. ¿Qué debemos hacer una vez que ya estamos ahí? Muchas personas se blanquean, se ponen nerviosas, dicen, ok, con que vaya ya es suficiente. No, apenas empieza el trabajo. Cuando llegas, lo más importante es estar antes, ni siquiera puntual, sino antes de tiempo. Esta es una lista de cosas que yo diría, si recursos humanos me entrevista, quisiera que diga todo esto de mí. Por eso está escrito de esta forma. Fue puntual, tuvo buena presencia, estuvo relajada, demostró seguridad, no habló solo del trabajo, nos contó un poco de sus hobbies, nos preguntó a nosotros qué tal está el clima. Esas cosas ya te hacen destacar. Supo venderse bien, nos explicó muy bien la historia de su vida, por qué ha cambiado de trabajo, por qué se mudó de país. Todo tiene que tener una relevancia con quién eres tú y por qué has tomado las decisiones que has tomado. No puedes decir solamente, así renuncié porque ya me cansé, me aburrí. Hay que tener buenos argumentos. Sentí que mi techo de crecimiento llegó a su límite, me vi muy tentada por nuevas ofertas laborales que me dejaban vivir en nuevos países y eso me sacaba de mi zona de confort. Eso es venderse bien. Habló acerca de experiencia previa relevante al rol, justamente project management, educación. Ahí estoy hablando de lo que he hecho previamente en algo en lo que quiero trabajar ahora contigo. Es decir, te estoy dando motivos y razones por las que tú no vas a tener que entrenarme tanto como como entrenarías a alguien que no ha hecho esto antes. Eso es lo que estás diciendo en la entrevista. Sí, yo ya he hecho esto, yo ya he logrado esto. Pero si tú dices, estoy aplicando a Project Management, pero nunca he hecho algo en Project Management y me tendrían que entrenar desde cero, eso significa mucho más tiempo y dinero para la empresa. Entonces, por eso es tan bueno mencionar, sí, yo ya he hecho esto antes, sí conozco esto, sí, ya he usado esa plataforma, ya estás avanzando, ya estás mejor que los otros candidatos. Quiero que vayamos interiorizando esto, chicos, interiorizando full esto del factor competitivo en las entrevistas. Y la última y la más importante, durante todo el proceso de selección y en esta entrevista nos demostró que le apasiona Coca-Cola, digamos de nuevo el ejemplo, le apasiona Coca-Cola. Nos contó todo desde chiquita, cómo le gusta las botellas, el diseño, el marketing, cómo se fue a Atlanta a conocer la fábrica, es decir, nos contó toda una historia de por qué tiene que trabajar con nosotros y por qué a nosotros nos gustaría trabajar con esta persona, nos convenció. Eso, eso hay que hacer en cada entrevista, como les dije, de la primera hasta la 20ª. No es solo cuestión de hacerlo bien un par de veces, es cada vez. Nuevamente, durante la entrevista laboral, puntual, buena presencia, seguridad, carisma. Y tercero, cierre fuerte. ¿Por qué yo? ¿Por qué soy yo el candidato? Y seguridad, nuevamente. Noten que puse seguridad 2 veces, porque eso es lo que más te distingue. Puede entrar alguien súper senior a ti, con muchos más títulos, y en muchos casos, lamentablemente, estas son las mujeres. Les puede entrar una mujer mucho más capaz, pero tú tienes mucha más seguridad en ti mismo misma, también puede ser otra mujer o puede ser un hombre, y tú te sabes vender más, tú tienes más seguridad de que eres el mejor candidato o la mejor candidata y probablemente te escogen a ti sobre la persona más preparada, porque la persona más preparada estuvo insegura y no se supo vender.
Entonces, por eso es tan importante la seguridad. Veamos esta última diapositiva. Ahora, muchas veces después de la entrevista decimos, bueno, se acabó, no tengo que hacer nada más. Me voy a mi sofá y voy a seguir viendo Netflix o me voy de paseo con mis amigos y no hay nada más que tenga que hacer. Wrong. Muy equivocados, chicos, muy equivocados. Aquí está de nuevo el factor que te hace distinguirte de la competencia. Mandar un correo, un texto, un WhatsApp, un email de LinkedIn demostrando gratitud por el tiempo a la persona que te entrevistó. Esto sigue en cada filtro, ¿no? Muchas gracias, Mercedes, por tu tiempo el día de hoy. Me encantó conocer más acerca de la visión y habla de la entrevista como resume. Vuelve a recapitular lo que tú lograste en esa entrevista y lo que esa persona, lo que quieres que esa persona se lleve de esa entrevista. Me encantó conversarte más acerca de toda mi experiencia en Project Management y de mi maestría, también mis metas a futuro con el PhD al que estoy aplicando y no sabes cuánto me apasiona este proceso y estoy muy emocionada de seguir siendo parte, así que gracias por tu tiempo y espero los siguientes pasos para saber con quién debo entrevistarme la próxima semana. Ese es un buen cierre, ese es un buen candidato, ese es un candidato que le interesa, que tiene compromiso, que es inteligente, que es capaz, que es seguro, que más que nada, de nuevo, el interés, le interesa el rol. Pónganse a comparar alguien, ustedes como reclutadores, alguien que les manda un correo o un mensaje así versus alguien que no dice nada y pasan semanas y esta persona ya les mandó este texto y esta otra persona solo está ahí, no sabe si esta otra persona ya tiene trabajo, está en otros procesos, en cambio sabes que esta persona está ahí, pero ansiosa, esperando como cuándo es la siguiente entrevista, estoy lista. Y eso es lo que las empresas quieren, esa disponibilidad, ese interés. También llega a pasar, como les decía, que hay las personas mucho más senior que dicen, mejor no muestro interés porque estoy bien en mi trabajo, y ahí las empresas les quieren sacar más y les ofrecen más plata, pero eso ya es, chicos, cuando llegamos a un nivel de seniority y de experiencia muy, muy, muy alto y las empresas nos ruegan que vayamos a trabajar para ellos. Ahí es cuando no es tan importante mostrar el interés o el compromiso, porque es muy probable que les digas que no te vas a cambiar de trabajo, que no necesitas otro trabajo. Pero si tú estás en verdad necesitando un trabajo, tienes que mostrar interés, compromiso y seguimiento. El seguimiento es clave. La persistencia también. O sea, si no te contestan, manda otro. Mercedes, ¿cómo estás? Nuevamente, mil gracias por la entrevista. Ha pasado una semana desde nuestro último contacto y solo quería saber si cuáles serían los siguientes pasos en el proceso. Ya sabes que estoy súper atento. No se sientan mal. No se sientan mal de sonar desesperados. Esto está bien en los procesos de selección. Esto es normal. Y es muy probable que el reclutador capaz se ocupó en algo más, le cayó otra prioridad o simplemente siguen entrevistando gente y te digan muchas gracias, Vanessa, disculpa que no te respondí el anterior correo, estamos aún entrevistando y ya te vamos a decir los siguientes pasos. Y de nuevo, volvemos a esta parte, chicos, que es importante. La empresa me está tratando bien, tiene consideración de mi tiempo también, de mi talento, de mi valor como candidato o me está mandando por la curva y me hace perder mi tiempo y no me está contestando y me deja con mucha incertidumbre, me deja sintiéndome mal. Capaz no quiero trabajar para ellos, capaz no son una empresa tan organizada, pero si les dicen con toda la confianza, perdónanos, ya te vamos a contestar, ahí decimos, qué buena empresa, sí quiero trabajar ahí. Y a seguir aplicando, chicos, no se queden quietos. No, ahí está mal. Si ustedes piensan que con escribirle a esta persona, de nuevo el ejemplo de Coca-Cola, Mercedes, les va a caer el trabajo, así les hagan esperar y les digan, ya te vamos a mandar un correo, ya te avisamos. Ustedes no deberían dejar de aplicar otros trabajos, por más de que estén convencidos de que les van a dar un trabajo. Si me pongo a contarles mis experiencias de cuántas veces me ha pasado que creo que ya van a dar un trabajo y en realidad definitivamente escogen a otra persona o me lo dan después de meses y yo ya me fui por otra empresa, hay miles de casos. Entonces, lo importante es que no se queden desempleados por mucho tiempo, a menos de que su objetivo sea justamente hacer consultoría o emprender. Está bien estar ahí como un poco pasivos, pero no se confíen de que con hacer una o dos entrevistas ya van a tener un trabajo. Muchas veces dicen que tienes que hacer 80 aplicaciones para recibir 20 procesos de entrevistas y normalmente en uno te van a dar una oportunidad. Entonces, hay que seguir. Ahora, hablando de la práctica, de por qué a veces deberíamos aplicar a trabajos a los que en realidad no estamos tan interesados. Pensemos un momento
Les voy a dar unos segunditos para pensar por qué es importante practicar, así no estemos tan interesados en el rol. Aquí están las razones. Pierdes el miedo, llegas a conocer tu historia, cómo venderte, me conozco, creo que ahora me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto, creo que debería hablar más de esto, creo que no estoy hablando suficiente de esto, de gana estoy hablando de esto. O sea, te das cuenta qué errores cometes y vas mejorando. Aprendes a contar tu historia, aprendes a venderte. ¿Por qué soy yo tan híbrido? Por ejemplo, todas las personas que van a hacer dos carreras. ¿Por qué decidí estudiar educación y música? Por qué me metí a psicología clínica con un enfoque en comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué me hace único? ¿Cuál es mi historia? Creas redes de contactos cuando vas a una entrevista también. Así sea que no te contraten, ya te ubica el gerente general de alguna empresa o el gerente de marketing de otra de las empresas donde te entrevistaste. Y probablemente esa persona sí te quiera contratar, pero no ahora. Entonces siempre se quedan abiertas las puertas para que pueda surgir oportunidad a futuro, ya sea en esa o en otra empresa. Mejoras tus habilidades de networking, de ventas. Todo esto es salir de tu casa, vestirte, llegar a tiempo, hablar de ti. Es buena práctica, es muy positivo, no tiene nada de malo. Más bien estarías perdiéndote de oportunidades del rato de que te dicen te queremos entrevistar y dices, no, no me encanta el rol, entonces no voy a ir. Nunca sabes hasta llegar y hacer más preguntas acerca del rol, si puede ser la mejor empresa para ti o no. Puede que te guíes mucho por el sueldo, la ubicación, la oficina, los beneficios, pero el rato de que ya te haces la entrevista, ahí te das cuenta como es o no para mí. Entonces, por eso es muy importante. Y muchos más beneficios, les puedo hablar de muchos más beneficios, pero lo importante es que vayan, que practiquen, y así no sé, el rol de sus sueños ya pierden los nervios, así ya se acostumbran a entrevistarse y el rato que sí llegue el rol de sus sueños, ya no van a estar tan nerviosos, ¿ok? Y por último, algo que hay que tomar en cuenta es que cada país, cada cultura tiene su etiqueta al entrevistarse, ¿ok? Puede que con un ecuatoriano te pongas a hablar del ecuaboli y del feriado y de los cortes de electricidad que estamos experimentando últimamente, pero con un europeo capaz es mucho más al grano, mucho más directo y quizás lo mismo con un norteamericano. Entonces, si puedes viajar al país antes de hacer la entrevista o conocer a alguien del país, así sea en son de amistad y preguntarle cómo es tu cultura para que vayas más preparado, eso ayuda mucho también. Eso ayuda muchísimo. Y por último, chicos, esto es parte de la práctica, es normal equivocarse, es normal llegar tarde, a veces pasa, uno se queda ahí, ya le dan todas las direcciones para llegar y pucha, hubo un tráfico, hubo una lluvia, se te ponchó una llanta, pero llegaste, es normal equivocarse, es normal. Lo importante es ir corrigiendo esas cosas y ir planificando para que no pasen tanto. Si ya sabes que tienes una entrevista, sal media hora antes de tu casa, una hora antes, tómate un café en la esquina, pero planifica. Y si llegas tarde y si te equivocas, trata de reírte al respecto. A las personas también les gustan los candidatos que son humanos, no los robots. Entonces, si tú llegas y dices, no sabes lo que me pasó, es una historia muy chistosa, pero bueno, te lo contaré en otro momento. O si te dicen, no, no, cuéntame más, y capaz ahí ya tienes una oportunidad para hacerte amigo del reclutador, que capaz ya está también cansadísimo de escuchar las 30 entrevistas de la misma cosa y solo quiere conversar con alguien para despejarse. Y ahí tú le empiezas a vender un poco tu historia, no solamente te desvías totalmente y hablas del tráfico por media hora, sino que dices, bueno, y eso a la final me ayudó porque estaba saliendo de una clase y ahí le hablas de algo de lo que estabas haciendo antes. Ahí está la clave en cómo contar una historia y cómo saber vender. Pero uno solo aprende eso con la experiencia y intentando, intentando, intentando. Así que esa es toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les deje con mucha curiosidad de seguir intentando, aplicando, investigando, mejorando. Todo es práctica, chicos. Todo es equivocarse. No van a ser los mejores de la noche a la mañana. Y bueno, cualquier consejo que necesiten, están disponibles todas sus profes de PASEM. Yo también estoy disponible. Y también espero que me puedan agregar a LinkedIn. Acá está mi nombre completo para que me puedan agregar. Me encanta tenerles de contactos. Yo siempre agrego a todos mis estudiantes. Me encanta saber dónde están en la vida. LinkedIn es una red tan importante que ya vamos a ver en esta clase también, que es súper importante mantenerse en contacto, crecer profesionalmente y mantener a una red de personas en las que confías, en las que te ayudan y te alimentan para seguir creciendo. Así que ese es mi nombre para que me puedan buscar en LinkedIn y nos vemos en una próxima vez. Muchas gracias.